¿Cuál es tu actitud ante el dolor y el sufrimiento? La respuesta depende si tu cosmovisión de vida es más bien bíblica o terrenal. Esta semana, en Mujer para la Gloria de Dios, ¿cómo padeció Cristo? Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo. Nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, gracias. Y nuestra querida también Mayra Beltrán de Ortiz. ¿Cómo estás, Mayra? Yo también estoy muy bien, gracias a Dios, Ailín. Qué bueno, gracias a Dios. Mayra nos ha estado acompañando a lo largo de toda esta serie sobre Jesús, una vida única. Y qué bueno ha sido, ¿eh? Y esta serie ha sido maravillosa. Así increíble, es. Sí. Un personaje único. Así mismo. Definitivamente. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Le damos muchas gracias por su sintonía. Y las invitamos una vez más a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchas otras. El programa de hoy lo hemos titulado ¿Cuánto padeció Cristo? Wow. ¿Cuánto sí. padeció? Más que uno puede imaginar. Así es. Y gracias a Dios por todos aquellos que nos sintonizan, siempre apoyándonos con sus mensajes. En verdad es una bendición para nosotros a compartir con ustedes. Y queremos compartir que en el final del programa podemos ser clara a la respuesta a la pregunta, ¿tu cosmovisión de vida es más bien bíblico o terrenal? Wow. Una pregunta para reflexionar profundamente. Todo el día. Así es. Recuerden que tenemos también otra forma más para compartir con ustedes a través de otras preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor contenido al programa de Mujer para la Gloria de Dios. No dejen de responderlas. Y aquí están para ya ayudarnos a todas a reflexionar. Amén. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, quisiéramos presentarnos en oración y quisiera pedirle a Katy si pudieras orar en esta mañana. Sí, ¿cómo no? Oh, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que Amén. Tú has dicho que hace el sencillo sabio. Amén. Gracias, Señor, que podemos confiar en tu palabra. Gracias, Señor, que no tenemos que esconder esta palabra. Vivimos en un parte del mundo donde nosotros no solamente podemos leerlo, podemos compartirlo. Sabemos que eso no está así en todo el mundo y puede ser que aquí un día no será así. Uh-huh. Pero vamos a aprovechar el tiempo que tenemos ahora para exaltar tu nombre. Amén, gracias. Señor. Gracias por todo lo que tú haces para nosotros. Amén. Queremos presentar este próximo programa, Señor, y primero mantenga a nosotros sin errores, Señor, y yo te pido que tú cambies nuestras vidas a través de ese programa. Ay, y sí, cualquier persona que lo va a oír también, que su vida cambie porque Amén. ha sido en tu presencia. No por lo que nosotros decimos, por Señor. tu presencia en sus vidas. Amén. Gracias, Señor, y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Katy. La semana pasada, Ailín y Katy, estudiamos la intervención de Pilato en el juicio de Cristo. Uh-huh. Y como prefirió transferirle a Herodes el lidiar con esta decisión. Una papa caliente. Le tiró la pelota a su cancha, como decimos. Hasta ahora, en los ya varios juicios hechos a Jesús, tanto los religiosos como Pilato han evitado tomar decisiones por Cristo. Ustedes nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Sí. Todo esto evaluando las circunstancias con una cosmovisión totalmente mundana. Todos menos los religiosos. Ella tenía claro lo que quería. Exactamente. Haciéndonos más evidente a nosotros los cristianos la importancia de siempre evaluar todos los acontecimientos por encima del sol. O sea, desde una perspectiva bíblica. Amén. Hoy comenzaremos evaluando la participación de Herodes de Antipas y su rol en la crucifixión de Cristo. Sí. Herodes era brillante,
Sí. Sin embargo, era un gobernante despiadado y malvado. Sí, muy malvado. Muchas veces se ocurre junto, no sé si han notado. Sí. La inteligencia del mundo no necesariamente es sabio. No. Sí. Inteligente, pero no sabio. En aquel tiempo todos lo temían. En aquel momento de la historia fue cuando el ángel dijo a María que ella daría a luz a un niño Sí. que sería grande y reinará en el trono de David para siempre. Tenemos la tendencia de pensar que los tiempos antiguos eran mejores que ahora, que nosotros Sí. justificamos que no, aquí es más difícil que antes. Así es. Y esto no necesariamente es verdad, como estamos viendo ahora en estos programas. Las circunstancias eran diferentes, sin embargo, eran igual de malo y en ocasiones hasta peor. Así Definitivamente. Es. Así es, Carmen. Herodes fue el epítome del libertinaje romano, autoindulgente, orgulloso, orientado al placer y a las fiestas frívolas. Este es el mismo hombre que mandó a decapitar a Juan el Bautista por confrontarle por él haberse casado con la esposa de su propio hermano. Increíble. No eso. conocían límites. Ay, Wow. Y aunque Herodes había estado casado, sin embargo tuvo una relación con su cuñada Herodias, y eventualmente este se divorció de su esposa. Herodias se divorció del hermano de Herodes, y luego entonces ambos se casaron sin ningún tipo de decoro. Remordimiento, Así es, nada. eso como esa- algo normal. Sí. Y sabemos que Herodes temía a Juan, porque él sabía que Juan era un hombre justo y santo, y lo mantuvo protegido. Sin embargo, Herodías quería matarlo. En una de estas fiestas, específicamente la de su cumpleaños, su hijastra sobrina, hija de su hermano y Herodías, danzó para Herodes, lo cual le agradó, y éste le dijo, oiga, pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pida hasta la mitad de mi reino. Eso lo podemos encontrar en Marcos 6, versículo 23. Notando la falta de sabiduría. Exactamente, o sea, pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Ella no sabía qué pedir y preguntó a su madre, Herodias, quien aprovechó la situación, oigan esto, para pedir la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. O sea, Herodes Cuánta tan crueldad. terrible como Herodes Y realmente. entonces Herodes la obedeció. Y Wow. increíble la influencia que una esposa tiene sobre su Exactamente, esposo. la mujer sobre el hombre, y lo estamos viendo desde Eva. Sí. Desde Eva. Pero parece que se sigue empeorando, ¿verdad? Exacto, hasta hoy día. Herodes se entristeció por matar a Juan. Sin embargo, no quiso desairarla y cumplió con su palabra. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Sabemos que en aquel tiempo los juramentos eran una ley. Pero creo que siendo el rey, él pudo tratar de Claro. disuadir a Herodías a Claro, matar a claro. Buscarle a la Juan. vuelta. Exactamente, esa es la palabra. Y esta petición demuestra el poco valor que daban los romanos a la vida humana en aquella época. También nos muestra lo que Romanos 5:20 nos dice, que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Amén. Y así funcionaba el mundo en los tiempos de Cristo, pero a pesar de su amor fue mayor y Él vino para salvar al mundo. Amén. Increíble, Wow. sí. Y es interesante entender la relación que Herodes tuvo con los judíos. Su padre era romano y a la vez de herencia edomita, haciéndole árabe de la línea de Abraham, pero no de Isaac y Jacob. Su padre descendía de los idumeos, quienes fueron convertidos al judaísmo a la fuerza. Evidentemente, el estilo de vida de Herodes no se alineaba con las leyes judaicas, nada que ver. Y nunca, de hecho, fue aceptado por los judíos. Sin embargo, él sí entendía a los judíos mejor que los otros gobernantes, además de que él supo cómo manejarlos porque conocía su forma de pensar. Exactamente. Así es. Y Pilato no solamente delegó a Herodes el decidir sobre el destino de Jesús como una forma de evadir un problema, sino que también Pilato necesitaba de un amigo político poderoso
como Herodes. Sí. Además de que éste sabía cómo parecer leal a los romanos mientras él abogaba para los judíos. O sea, ya tú sabes lo que era una característica astucia. como Sí. atractiva. También Pilato sabía que Herodes quería conocer a Jesús y enviárselo era una forma de congraciarse con él. ajá. Increíble. Herodes entonces lo interrogó extensamente mientras los escribas estaban acusándole con vehemencia, pero él no contestó sus preguntas. Eso lo encontramos en Marcos 23, versículo 10. Con sus acciones Jesús estaba afirmando lo que él había enseñado en Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y claro está, Jesús sabía que ninguno de ellos estaban interesados Claro en que oír no. la verdad. Para nada. Imagino que Herodes debió sentirse insultado porque siendo él un tetrarca Sí. y esa personalidad que tenía, ¿verdad? Sí. Claro. Jesús se rehusó a ser intimidado dado su posición. Ujú. Ya se Así ve es. como seguro su sangre estaba como Sí, hirviéndose. exacto. ¿Y quién es esta aquí enfrente de mí? Sí, sí, sí. Uno se puede imaginar lo que estaba pensando. Al ver que Herodes no pudo convencerle para que hablara, entonces trataron de engatusarlo para que hiciera milagros. Pero al Jesús mantenerse firme en su posición, decidieron devolverle a Pilato, pobre Pilato. Pobre Pilato. Pobre Pilato. Entre comillas, ¿verdad? Sí, de aquí para allá y de allá para acá. Él no salió con lo suyo aquí. No. Y como Pilato lo había mandado como el rey de los judíos, Herodes lo devolvió vestido en una de sus túnicas. Wow. ¡Qué insulto! Wow. Un insulto definitivamente para Jesús. Y aunque Pilato no pudo deshacerse del problema de Jesús, por lo menos ganó a un aliado, el cual él Sí. necesitaba Así para recapturar la confianza. Recordemos que Pilato estaba caminando por la cuerda floja, como diríamos, Así. en aquel momento. Desafortunadamente, la forma de pensar de Pilato era miope, o sea, muy con una perspectiva terrenal y a corto plazo y con beneficios realmente no duraderos. El final de la historia de Pilato nos lo confirma. Y tú sabes una cosa, como tú estás diciendo, cuando hay un problema grande en nuestras vidas, muchas veces nos hace miope, como tú dices, Así porque el es. problema es tan grande que no podemos salir. No podemos ver el cuadro completo, sino que nos mantenemos como gringos. Sí. Y esa es la tendencia. De hecho, Herodes también, por tener esta visión tan terrenal, pues le devolvió a Jesús, a Pilato, vestido como rey, ridiculizándolo, Ay, sin ni siquiera Humillándolo más. tomarse la prevención de deja por si acaso, sino que al igual que Pilato, muy engreído, muy ensalzado en su propio poder, creyéndose que estaba por encima del bien y del mal. Y nosotras podemos también caer en esta posición Así porque es. tenemos el mismo corazón pecador y tenemos. engañoso. Porque en verdad cada decisión terrenal tiene una perspectiva eterna, pero también tiene una perspectiva terrenal y es necesario que entonces nosotras como cristianas seamos intencionales y le pidamos de hecho al Amén. Espíritu Santo que nos ayude a buscar Amén. cuál es la perspectiva, cuál es el propósito que Dios tiene para con cada circunstancia, con cada persona que Él permite en nuestras Así es. vidas. Exactamente, y para eso tenemos que meditar. Amén. Porque muchas veces somos tan impulsivas que pensamos Así es. rápidamente. Sí, sí. Y nuestra naturaleza caída no No nos sé, ayuda. no se inclina a lo bueno. Para ponerlo. sí, y mientras- No nos ayuda. Para nada. Y Katy y Aileen, mientras todo esto estaba ocurriendo, había un notorio criminal esperando a ser crucificado. Su nombre era Barrabás, que significa hijo de un padre. Barrabás fue un criminal notorio, asesino y líder de una banda de delincuentes. Estas bandas causaban muchos contratiempos tanto para los romanos como para los líderes religiosos. Y por tanto, el llevar a uno de estos delincuentes a la justicia satisfacía a estos dos grupos, un hecho muy poco frecuente. Yo me imagino. Los religiosos se deleitaban cuando estos delincuentes causaban trabas a los romanos. Sin embargo, los delincuentes odiaban a los religiosos porque estos
cooperaban con los romanos. En su mente, por lo menos. Exacto. Sí. Entonces, cuando uno de estos delincuentes eran capturados y traídos a la justicia, los religiosos fingían apoyo Exacto. a los romanos. Pilato vio esto como una perfecta oportunidad para salir de su dilema. Por un lado, él sabía que Cristo era inocente. Y por el otro, estaba seguro de que los religiosos no querían apoyar a un conocido enemigo del Estado como era Barrabás, que les odiaba. Por eso le dijo a él dio a estos la oportunidad de elegir a cuál delincuente querían liberar. Jesús, en su mente que era delincuente, o Barrabás. Pilato no tenía conocimiento de las Escrituras y por tanto nunca había leído en el libro de Isaías el pasaje de capítulo 53, versículos 7 a 9. Y déjenme leerlo para que seamos más precisos. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Wow. Qué específico. Así es. Sí. Y los religiosos estudiaron eso. Exactamente, pero peor aún fueron los religiosos. Así mismo. Porque estos sí habían leído, como tú dices, Katy, y estudiado estos pasajes. Sin embargo, y para su vergüenza, no se dieron cuenta que estaban siendo protagonistas del cumplimiento de esta promesa. Por otra parte, Pilato subestimó el odio que los religiosos tenían contra Cristo. O sea, Pilato lo subestimó. O sea, que imagínense el nivel de odio, ¿verdad? Esperaba que los judíos le eligieran y no a Barrabás, un famoso criminal. Claro. Eso lo encontramos en Juan 18, versículo 40. Que es lo más lógico. Claro. Sí. Ambos, Pilato y los religiosos, son ejemplos de que el Salmo 36, lo que dice el Salmo 36, 1 al 4, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Wow. Y eso fue los religiosos, los estudiados. Los estudiosos. Y yo quisiera enfatizar que aunque nos parece muy obvio al leer todo esto, la maldad que había en el corazón de los judíos y cómo podemos juzgarlo tan claramente, pero la realidad es que esa misma iniquidad puede estar en nuestros corazones. Y nosotros podemos pecar gravemente contra Dios, aun cuando estamos yendo en contra de mandatos muy claros que Dios ha establecido bíblicamente, porque el pecado nos ciega, la soberbia, el orgullo, el deseo de venganza y muchos otros pecados que podemos albergar en nuestro corazón nos pueden cegar y llevar a pecar tan gravosamente y tan evidentemente como lo hicieron los líderes religiosos. Sí, lo justificamos. Así. Y por eso debemos continuamente de orar al Señor y pedirle que nos revele nuestro pecado, que nos dé corazón enseñable y mansos y humildes. Amén. Y es importante recordar Proverbios 19:9, después que tú dices eso, porque nos asegura el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que cuente mentiras perecerá. Wow. Por eso debemos aprender de lo que hemos visto y leído, porque Proverbios capítulo 14, versículo 8, también nos enseña. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuente mentiras
perecerá. Amén. Es que si Dios lo repitió más de una vez, Él es serio en esto. Y es importante, tenemos que recordar eso. Y sabemos que si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría, que le pide a Dios, el cual da a todos abundantemente Amén. y sin reproche, Amén. y le será dado, como Santiago 1:5 nos dice. Amén. Cuando estudiamos su palabra, Él nos afirma a través de ella y nos transmite su sabiduría, Amén. porque la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Amén. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Amén. 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 Y todos esos recursos Dios lo ha dispuesto para que tengan a nuestro alcance, para que hagamos uso de ellos. Por eso enfatizamos que en cada decisión terrenal hay una perspectiva eterna. Así y es. es necesario que nosotros, aquellos que nos profesamos ser cristianos, que busquemos cuál es el propósito de nuestro Dios. Amén. Y al estudiar estos acontecimientos, vemos claramente también la perspectiva eterna. O sea, los judíos no la pudieron ver por su pecado, así como muchas veces nosotras tampoco, que también enfatizamos mismo es. esto para que no nos confundamos y creamos estar más firmes de lo que realmente estamos. Y por tanto es que debemos evaluar todos nuestros acontecimientos, pequeños y grandes, no con nuestras emociones o nuestra propia sabiduría, sino por encima del sol, con una perspectiva bíblica y en oración. Amén. Que Dios haya filtrado nuestras emociones, nuestros sentimientos y sea Él guiándonos en íntima comunión con el Espíritu Santo. Y volviendo a la historia de Pilato, como este no fue un hombre íntegro porque estaba más interesado en salvar su pellejo que en liberar a un hombre inocente de la muerte, cosa gravosa, ahora la situación se tornó aún más difícil. Claro. Y es obvio, el pecado se va envolviendo y siempre lleva a lo peor. Claro, como un una pecado avalancha. lleva a otro pecado. Así Sí, mismo. se pone más grande, Exacto, más grande. Y ya Pilato no podía echar para atrás porque le dio a los judíos la oportunidad de elegir. Al parecer, este no quería condenar a un hombre inocente. Estamos especulando, ¿verdad? Ni tampoco liberar a un criminal. Por eso decidió azotar a Jesús, esperando con esto apaciguar a los religiosos y así no tener que crucificarle. De nuevo Pilato subestimó el odio de los Así es. judíos. Increíble. No sé si han meditado sobre esto, pero en aquel tiempo las personas que azotaban a los criminales eran expertos en tortura. Verdugos. Sí, de nuevo demostrando la crueldad de la cultura romana. Es increíble, triste una eso. cultura sin Dios, ¿dónde puede llegar? Disfrutaban azotar. Sí. Los látigos que utilizaban eran hechos de cuero anudado en los extremos. Y cuando querían causar mayor dolor, añadían en los puntos pedacitos de metal o huesitos de ovejas. De manera superficial, los metales causaban morados debajo de la piel, obviamente muy dolorosa, y los huesos cortaban la piel. Wow. Y ya tú puedes imaginar cuánto sangraba, porque tiene ese morado, ahora se abre. Claro. Además, los golpes fracturaban las costillas y lastimaban los pulmones, causando sangramiento interno y hasta colapso de los pulmones. En 5 minutos la persona podía entrar en un choque y si sobrevivía, necesitaba meses para sanarse. Para sanarse. Su objetivo era hacer mucho daño. Exactamente. Definitivamente. Y esto es, todo lo que Katy ha descrito es a nivel físico, pero se hacía también un gran daño a nivel emocional. Al criminal, en este caso Jesús, le encadenaron sus muñecas a cada lado de un pilar de madera bajito, mientras los soldados se burlaban y le lanzaban insultos al prisionero que estaba siendo torturado. Los azotes a los judíos eran limitados a 39 solamente. Y, Solamente. o sea, Solamente 39. 39. Y solamente podían limitarse a darle en la espalda y en los hombros. Sin embargo, los romanos no tenían ninguna regla para el resto de los prisioneros a quienes O sea que voy a hacer azotaban. cientos de... Sí. Pero no necesitaban cientos, Sí, pues en porque 5 minutos podía exactamente, tener colapso estaba de pulmón. colapsado, Sí, sí. sí, sí. Y como la meta era causarle el mayor daño posible, si la persona se desmayaba, el soldado esperaba, escuchen esto, a que el prisionero volviera en sí
antes de seguir con la tortura. No porque sentía mal por la persona. No, sino para que lo sintiera, para que la tortura fuera más severa. Después de 3 a 4 golpizas, los soldados se detenían para que el prisionero no muriera y entonces pudieran extender la tortura. O sea, que era una cosa maquiavélico. Sí, en el descanso los insultos y las burlas aumentaban. En el caso de Jesús también le pusieron una corona de espinas de 2 a 3 pulgadas de longitud y así perforarle la piel de su cabeza. También, y para aumentarle el dolor emocional, a Jesús le colocaron una túnica real sobre sus hombros, que también era herida, ya tú sabes. Y eso fue una túnica real, una vara de medir en sus manos representando un cetro, y se postraron ante él en falsa reverencia, diciendo, salude, rey de los judíos. Wow. Oh, Señor. Y por si esto no fue suficiente, le hicieron desfilar, le dieron por la cabeza con la vara de medir y de nuevo le azotaron, le escupieron y lo devolvieron donde Pilato. La pelota otra vez en su gancho. La pelota para la cancha. Para este momento Jesús tenía que estar ya cerca del choque y débil y sin fuerzas para caminar. Así es. Y aunque quisiéramos seguir discutiendo y relatando estos hechos tan significativos, el tiempo se nos agotó. Por el día de hoy debemos ya de terminar. Sin embargo, queremos exhortarles en este tiempo a reflexionar sobre si su cosmovisión de vida es más bíblica o terrenal. Las consecuencias pueden ser severas para el resto de nuestras vidas. Así es. Y en el próximo programa continuaremos con el 6º tribunal de Jesús. Por favor, no dejen de sintonizarnos con esta serie de la vida única de Jesús. Y por favor, no olviden la necesidad que tenemos de sus oraciones. Amén. Es solamente en su poder que podemos seguir. Amén, amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @todo en mayúscula MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.